Isaías 66 no habla del cielo, ni tampoco de la tierra nueva. Esto fue lo que dijo el pastor Rubén Bullón. Bienvenidos nuevamente a mi canal, mis apreciados hermanos y amigos. Es un gusto estar con ustedes. El tema en esta oportunidad, como verán, es responder a las declaraciones del pastor Rubén Bullón. No tengo ningún interés en ir a atacar al pastor, tampoco juzgar sus motivos, ni nada por el estilo. Sería lo más inapropiado. Creo que todos merecemos respeto y creo que de algún modo cada quien está en libertad de expresar sus propias convicciones. Pero hay una única razón por la cual respondo o presento este tema en respuesta al pastor Rubén Bullón. Lo hago porque él no presentó el tema como una opinión personal, porque las opiniones personales, cada quien tenemos derecho a tener opiniones personales. Es más, cada quien tenemos derecho a equivocarnos y todos nos equivocamos. Y debemos tener la grandeza de reconocer que nos equivocamos. No veo una razón por la cual no hacerlo, ¿ya? Pero cuando el pastor Rubén Bullón presenta este tema, lo hace de una manera enfática, categórica y diciendo que los que enseñamos o creemos que Isaías 66 está hablando del cielo o de la tierra nueva, pues sencillamente estamos equivocados. Y no solamente estamos equivocados, sino que no tenemos, como quien dice, las mínimas herramientas de hermenéutica para comprender textos como este. Entonces, vamos justamente a ver si esto es real. Vamos a ver qué tanta fuerza hermenéutica tiene las palabras del pastor Rubén Bullón con respecto al tema de Isaías 66, hablando especialmente de los versículos 22 y 23, donde nos hablan que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Pues bien, el pastor Bullón nos dice que esta profecía, la del capítulo 66, incluyendo el capítulo 65 de Isaías, es una profecía mesiánica y además una profecía, digamos, condicional, porque se refería a la primera venida del Mesías y que todo lo que está expresado allí como cielos nuevos y tierra nueva y todas estas cosas maravillosas que allí nos presenta sería lo que sucedería si el pueblo judío aceptaba al Mesías. Y que todas las naciones serían bendecidas y sería algo extraordinario. Pero la verdad es que para aceptar esta declaración se necesita no solamente decir que se tiene comprensión hermenéutica o que se usan las reglas de la hermenéutica y que tenemos la capacidad de comprender, no solamente es decir esto, tenemos que demostrar si en realidad tiene fuerza y si en realidad está cumpliendo con las reglas de la hermenéutica. Creo que para alguien que sabe un poco de hermenéutica, yo no me puedo considerar un gran experto en esto, pero tengo los conocimientos mínimos que me permiten comprender las cosas. Y una de las primeras reglas de la hermenéutica es el contexto de lo que nosotros leemos. Eso es sabido casi por todas las personas. Tanto el contexto inmediato como el contexto del libro, como el contexto, pues, de toda la palabra de Dios. Y debo decir que el pastor Rubén Bullón, con el mayor respeto que él se merece y con el derecho que él tiene también a equivocarse, pues aquí está desconociendo el contexto inmediato, incluso el contexto del libro y el contexto de toda la Biblia. Vamos a demostrarlo. ¿Qué nos dice Isaías 66? Nos vamos a ir al versículo inmediato, el versículo 24. Es el último versículo del capítulo. Terminando de decir, o mejor leo desde el versículo 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado
vendrán todos a adorar delante de mí. Este es el texto en cuestión, pero el texto inmediato dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí vemos en este contexto inmediato una declaración que está enmarcada únicamente en el juicio final. Es una declaración para el juicio final, cuando los pecadores tendrán que entregar su cuenta ante Dios. Esa expresión de su gusano no morirá. Bueno, hermano Arnovis, ¿y cómo usted nos demuestra que esta declaración está enmarcada en el juicio final? Sencillo, en Marcos capítulo 9, el versículo 48, pero voy a leer desde el versículo 47 para que se pueda ver de qué está hablando. Y estas son palabras de Jesús, Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Interesante, el infierno, ¿a qué suena eso? A juicio final, ¿no? Ok, bueno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está hablando de Isaías capítulo 66 y versículo 24. Y está dando una recomendación espiritual. Mira, si es que tienes tentación por tu ojo, ya, pues sácalo. Ya, mejor es que entres al reino de los cielos faltándole un ojo, que teniendo los dos ser echados al infierno. Y agrega donde el gusano, vuelvo y leo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué está hablando Jesús? Del juicio final. Indiscutiblemente Jesús está hablando allí del juicio final. No está hablando de un momento en la historia de este mundo que no tenga que ver con el juicio final. No está hablando del momento de su primera venida, si es que lo iba a aceptar, nada de esto. Es una profecía única y exclusivamente para el final del tiempo. Ahora, es importante que Isaías 66:24 lo primero que dice es, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Eso merece una consideración también especial, porque si tomamos esto en cuenta, supongamos que viene el Mesías, lo reciben de maravilla, lo reciben bien, le dan la bienvenida, lo aceptan como el Salvador y vienen tal vez naturalmente muchas bendiciones a raíz de esto. Pero se podría cumplir Isaías 65 y 66 en ese momento. ¿Sería una profecía realmente mesiánica de la primera venida de Jesús? Yo no digo que Isaías 65 y 66 de plano no sea una profecía mesiánica, pero no de la primera venida del Mesías, sino de la segunda venida del Mesías cuando Él establezca su reino. Eso debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si Jesús viene por primera vez y luego los que reciben al Mesías van a salir y van a ver los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra ellos, entonces van a aparecer los cadáveres desde el cadáver de Caín en adelante. O sea, no tiene sentido. Pero en el juicio final sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque van a aparecer todos los impíos. Todos los impíos van a aparecer y entonces todos van a ser consumidos con fuego y ahí literalmente se podrá decir que verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios. Es muy importantísimo tener eso en cuenta. Ahora, el pastor Rubén Bullón menciona algunas razones por las que Isaías 65 y 66 no se refieren a la tierra nueva, al futuro, ni al cielo.
Yo estoy de acuerdo que no se refieren propiamente al cielo, allá donde pasaremos 1000 años con Jesús, pero sí se está refiriendo a la tierra nueva, al establecimiento eterno del reino de Dios. Pero él presenta dos razones sin sustentarlas hermenéuticamente. Ya solo dice que no, los que creemos estas cosas, pues no usamos las mínimas reglas de hermenéutica. Ok, una de las razones que da es porque habrán naciones, y entonces cuando Jesús venga por segunda vez, o mejor dicho, cuando sea el establecimiento del reino de Dios, ya no habrán naciones. ¿Es esto cierto? ¿No habrán naciones? Se puede demostrar con la Biblia que sí habrán naciones. Podemos ir, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Habrán naciones salvas? Claro que sí. Eso lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora, si tomamos el concepto de que se va a salvar una nación con todos sus integrantes, ese es otro asunto. Pues la Biblia no está hablando de eso. Imaginémonos, Pastor Rubén Bullón, imaginémonos todos los salvos del Brasil, allá el país grande de Sudamérica, o los salvos de cualquier país durante todas las generaciones que pasaron por ese país, desde que el país existe hasta que Jesús venga por segunda vez. O imaginémonos a las generaciones que pasaron por países antiguos, ¿ya? Como el mismo Israel, ¿ya? O como otros países de la antigüedad, como la misma Siria, países antiguos que pasaron enormes cantidades de generaciones hasta que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Sin duda alguna se levantarán muchos de ellos para entrar en el reino de Dios. Y serán obviamente esas las naciones de los brasileños, la nación de los colombianos, de los peruanos, de los norteamericanos, y de cada país de la tierra habrá una gran cosecha de redimidos. En ese mismo contexto, por ejemplo, encontramos el Salmo 47, versículo 8 y versículo 9. Dice el salmista: reinó Dios sobre las naciones. ¿De qué momento está hablando si dice que reinó Dios sobre las naciones? Ya Dios no está reinando sobre las naciones, porque las naciones están siguiendo al príncipe de este mundo. Mientras estemos en este mundo de pecado, Dios de algún modo tiene el control, pero Él no es el rey de las naciones. Él no reconoce a las naciones actuales como sus súbditos, ¿ya? La gente en su mayoría es enemiga de Dios. Entonces aquí dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. ¡Oh, qué maravilloso! Ese es Salmos 47, versículos 8 y 9. Los príncipes de las naciones, en este caso no son los hijos de reyes, sino los principales, los ilustres. ¿Quiénes son los ilustres de las naciones? Naturalmente los redimidos, cuando en ese día glorioso, los redimidos de cada nación de la tierra sean levantados para heredar el reino con Jesús. Entonces, no podemos decir que porque Isaías 65, 66 involucre allí naciones, está diciendo de que no puede ser la tierra nueva. Sencillamente ese no sería un argumento. Por lo menos con reglas de hermenéutica clara, ese no sería un elemento, un argumento de peso, porque se estaría desconociendo el contexto bíblico. Se estaría desconociendo el contexto bíblico. Ahora, el otro argumento que usa el pastor Rubén Bullón es que habrá muerte, ¿ya? En Isaías 65 hay muerte, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito.
Entonces, cuando Jesús venga, no habrá muerte. Bueno, creo que es una conclusión muy rápida y sin tomar en cuenta nuevamente el contexto de la Biblia. Porque la Biblia en muchas ocasiones que habla de la tierra nueva y de los cielos nuevos, que no solamente habla en Isaías, lo habla también en los Salmos, lo hablan también en los profetas menores, lo habla también en Apocalipsis. Es un tema que no es muy escaso en la Biblia, es un tema que está repetidas veces. Y varias de esas veces está involucrado con el juicio final de Dios. Es decir, está presentando la tierra nueva, pero en su momento en que inicia el proceso. ¿Cómo lo presenta la Biblia? La Biblia lo dice que al final de los 1000 años que estemos con Jesús en el cielo, entonces descenderemos en la nueva Jerusalén y hasta allí se hará el juicio final. ¿Ya? Allí se hará el juicio final porque ese es el momento donde Dios hará descender fuego del cielo y entonces dará a cada uno el pago conforme a sus obras. Entonces, en muchas partes que la Biblia aborda el tema de cielos nuevos y tierra nueva, también aborda el juicio de los que se rebelaron contra Dios. ¿Ya? El pecador de 100 años será maldito. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? El pecador de 100 años será maldito. Está condenado a la destrucción. Esa expresión de 100 años, el niño morirá de 100 años. Si lo tomamos literalmente, el niño morirá de 100 años, pues estaríamos desconociendo las mismas reglas de la hermenéutica también. Porque no es posible que un niño muera de 100 años. ¿Por qué? Porque no hay niño de 100 años, así de sencillo. En la historia de este mundo no se ha conocido un niño de 100 años. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia? Bueno, la Biblia también usa figuras de retórica, también usa la hipérbole. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando en muchas partes de la Biblia, pero se me viene una a la mente cuando Dios compara la estatura de los cananeos o de los jebuseos, ya no me acuerdo bien, de esta gente que había por conquistar, que eran gigantes, compara su estatura como la estatura de los cedros, tan altos como los cedros. ¿Podría ser eso cierto? Pues realmente no. ¿Está diciendo la Biblia mentiras? Tampoco. Está usando una figura retórica, está usando la hipérbole. Entonces Dios está diciendo, el niño morirá de 100 años porque no van a morir niños, ¿ya? Pero el pecador de 100 años será maldito. Entonces, en el momento en que se establezca el reino de Dios, en ese momento justo en que se va a establecer el reino de Dios, todos los pecadores, cuando habla de 100 años, también un asunto simbólico, un asunto, podríamos decir, de hipérbole, lo que el profeta está tratando de transmitir es que Dios no va a juzgar a ningún inocente. Dios no va a mandar al juicio a ningún inocente. El pecador de 100 años, la persona que vaya a ser juzgada, que vaya a ir a condenación, tendrá la plena conciencia como de un pecador que haya vivido 100 años. Será plenamente consciente de sus actos. Y estoy de acuerdo que podemos tener opiniones diferentes. Estoy de acuerdo que esta puede ser una interpretación muy personal. Pero el sábado, en la tierra nueva, que Isaías 66 no habla de cielos nuevos y de tierra nueva, solo por argumentos sin contexto, pues en realidad no tiene base, no tiene ninguna base. La que sí encontramos base es para ver que sí es para el futuro, sí es hacia el futuro. Ninguna de estas profecías incluidas en estos dos capítulos 65 y 66 de Isaías tiene que ver con la primera venida del Mesías. Además sería un asunto profético, anacrónico, erróneo. ¿Por qué? Porque en Isaías 53
es decir, 13 capítulos antes, en Isaías 53, Dios le revela al mismo profeta cómo iban a recibir al Mesías. ¿Ya? ¿Cómo era que su pueblo iba a recibir al Mesías? ¿Y cómo es posible que si Dios primero le revela al profeta que el pueblo iba a insultar, a maltratar y a matar al Mesías, ahora le revela de que si lo reciben bien, que va a ser de esta manera? Además, las condiciones que se presentan en estos capítulos de por sí indicarían que no habría pecado. Entonces, ¿dónde estaría? Es decir, se volvería todo completamente confuso. Sería todo completamente sin sentido. Pero también el pastor Rubén Bullón se refirió a 2 textos del espíritu de profecía. Bueno, el primero que usó no lo voy a mencionar porque estoy completamente de acuerdo con él. Aquí debo decir que sí estoy de acuerdo con él, que es un texto mal usado, mal interpretado, que no cumple con las reglas de la hermenéutica, que algunas personas de repente por falta de cierto conocimiento lo usan, aunque tengan la mejor intención, por las cuales debemos manifestar también el mayor respeto, porque lo hacen tal vez con la mejor intención. Pero voy a referirme al segundo texto, porque este texto demostraría por lo menos que le falta las reglas de la hermenéutica al pastor Rubén Bullón. El segundo texto que él mencionó es Primeros Escritos, página 217. Primeros Escritos, página 217. Voy a leer la última parte. No me acuerdo qué tanto leyó él de este texto, pero voy a leer la parte, pues, para lo cual sería el tema. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. ¿Ya? Dios reposó en el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Punto. Luego dice la hermana White, dice, vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. El pastor Rubén Bullón leyó este texto y dijo, tampoco este texto no tiene que ver con guardar el sábado en el cielo. Está mal interpretado. No cumple con quien lo comprende así, le falta capacidad mental. Bueno, ya les digo, es la razón por la que estoy haciendo este tema. Miremoslo con más detalle. Miremos la última parte. Vi que el sábado nunca será abolido. Ok. Sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Si la hermana White hubiera dicho, pastor Rubén, note lo que le voy a decir. Si la hermana White hubiera dicho, el sábado lo observarán todos el pueblo de Dios en la tierra para siempre, yo podría admitirle de que no sería un texto concluyente para esto. ¿Sí? Que el pueblo de Dios honrará el sábado, guardará el sábado para siempre, yo lo podría admitir porque podría ser que ese para siempre o ese incluso eternamente esté supeditado a esta tierra. Pero es que ella no dice eso. Ella dice 2 cosas, lo cual hacen que sea imposible esa interpretación. La primera, ella dice que los santos redimidos lo guardarán eternamente. Los santos redimidos. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y los santos redimidos? El pueblo de Dios siempre ha sido mucho, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El pueblo de Dios siempre ha sido mucho, pero no está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de la iglesia de Dios, está hablando de los redimidos, y cuando se habla de los redimidos,
solo se puede hablar del momento en que ya estén redimidos. Porque nosotros no creemos esa cuestión que enseñan por allí nuestros, digamos, hermanos evangélicos, de que una vez salvo, salvo para siempre. No, eso no se puede sostener con la Biblia. Así que cuando ella está hablando de los redimidos, está colocando un punto de referencia. Y es justamente cuando termine la historia de pecado en este mundo. De ahí en adelante empieza la historia de los redimidos. De ahí en adelante empieza el reinado de los redimidos. Lo guardarán los redimidos por la eternidad. Primer punto. Y segundo punto, lo guardarán los ángeles por la eternidad. Ese es un punto, podríamos decir, todavía más poderoso. Porque si quiere argumentar que no, que es que los redimidos son redimidos desde no sé cuándo, desde que se bautizaron o qué sé yo, y puede ser que algunos entren por ese lado, aunque no tendría sentido, haciendo una evaluación teológica seria, una hermenéutica realmente seria y responsable, no tendría sentido eso. Pero cuando vamos a los ángeles no son habitantes que pertenecen a esta tierra. Son habitantes del cielo que nos visitan aquí. Y lo guardarán, ¿cómo dice? Los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Ahora, eternamente para los ángeles, nosotros no somos eternos. Alcanzaremos la eternidad si llegamos a ser redimidos. Pero los ángeles sí son eternos. Viven una eternidad condicional, pero son eternos. ¿Ya? Y si los ángeles que son eternos lo guardarán eternamente, entonces esa es una evidencia de que el sábado sí se guardará en el cielo. Mis apreciados hermanos, creo que como pueblo de Dios en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos todo mundo, cada quien está sacando el Evangelio según San yo, el Evangelio según mi forma de ver. Y de algún modo, como dije en un principio, cada persona tiene derecho a tener una opinión personal, a tener su propia convicción. Y tiene derecho a equivocarse también. Y debemos respetar esas cosas. Pero cuando alguien menciona categóricamente de que estamos yendo en contra, como en este caso el pastor Rubén Bullón se atreve a decir que muchos pastores, y sin duda alguna, pues la mayoría de los hermanos, naturalmente, si muchos pastores, pues la mayoría de los hermanos de la Iglesia Adventista estamos malinterpretando Isaías 65 e Isaías 66. Eso puede parecer un dato menor, pero eso es peligroso. Necesitamos tener nuestros pies bien anclados en la verdad. Dios les bendiga, es mi deseo y oración.